Enrique Ponce. Hoy otro programa más de Enfoque Ciudadano. Ustedes saben, programa de opinión y análisis aquí por TV Digital. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Norero González para una entrevista relacionada con el tema de la inseguridad que vive no solamente Guayaquil, la provincia del Guayas, sino el país entero, y que es necesario pues tratarlo con los especialistas. El doctor Norero es un hombre vinculado a los temas de seguridad, tiene algunos doctorados, unos masterados, y es un hombre que maneja el tema con una perspectiva que puede dar resultados importantes en esta crisis de inseguridad que vive el país. Escuchemos el semblante del doctor Norero. Hoy nos acompaña en Enfoque Ciudadano el doctor Jorge Alberto Norero González, con doctorado en Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración y Management, máster en Administración de Empresas, Administración Pública, Seguridad Nacional, posgrado en Estrategia, Administración Portuaria y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Demos la bienvenida al doctor Jorge Norero González. Buenos días, doctor Norero. Bienvenido a Enfoque Ciudadano aquí en Canal TV Digital. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar en tu programa y en esta televisión, que es una televisión democrática y que informa con veracidad, contrasta la velocidad y de esta forma se hace opinión pública. Bien, Gino. El país afronta una situación de inseguridad muy preocupante. Vemos todos los días escenarios terribles de sicariato, incautación de drogas, crímenes, asaltos. La gente no puede salir ya con tanta tranquilidad. Un clima de bastante preocupación con respecto al tema de la seguridad, que ahora es inseguridad realmente. Usted, desde su óptica, desde su perspectiva, con la trayectoria y el vínculo que usted tiene en los temas de seguridad, ¿cuál es su lectura a la fecha de la situación que está viviendo el país? Debo de manifestarte, Enrique, que viniendo acá hacia el canal, en la avenida del Bombero, en la bajada donde se forma afuera del INFA, yo fui testigo, acabo de ser testigo de cómo dos sujetos con arma en mano apuntaban a un vehículo, un Jeep Cherokee. Y la sensación que tuve de impotencia es indescriptible, ¿no? Y todos los autos, los vehículos pitaban, ver cómo asaltaban a este señor. Entonces la pregunta es, y estaban por allí cerca, estaban policías, estaban los agentes de tránsito municipales, y le paro y le digo, señor, están asaltando, sí, ya nos reportaron, pero algo, pues, y no hacen nada. Entonces esta sensación de impotencia es lo que realmente nos tiene, yo diría, de rodillas, y vivimos una época como la de Al Capone, en donde las mafias realmente están sometiendo a los ciudadanos y a la sociedad, siendo esto inaceptable porque de alguna manera revela que los órganos del Estado y el propio Estado está ya, inclusive por declaraciones de algunos funcionarios de alto nivel, la violencia, el narcoterrorismo está desbordando la capacidad del Estado para hacer de frente. Entonces, frente a esta situación, hay que tomar acciones, porque yo creo que del análisis de la situación, los diagnósticos, ya creo que hemos escuchado a muchos especialistas, Enrique, y lo que tenemos que hacer es exigir resultados y evaluar a las autoridades por los resultados, porque la situación como está tiene su génesis, y en esto quisiera, contestando a tu pregunta, el famoso Foro de San Pablo. Es allí en donde se arranca el tema del... Claro, narcotráfico ha habido desde hace más de 50 años, siempre ha habido narcotráfico, inclusive en el siglo pasado, en que había el Cuerno de Oro, que era el opio desde Hong Kong, que se manejaba toda esta situación, es decir, el contrabando de sustancias sujetas a control, como de droga, es de muchos años. Pero esto de que el narcotráfico sea parte del negocio, del control político de los gobiernos, nace con la famosa socialismo del siglo XXI, en donde allí se maquina cómo utilizar los recursos del narcotráfico para financiar
los proyectos políticos que tenían y que tienen todavía estos socios, que no solamente son políticos, sino que son socios en negocios turbios, en ilegalidades, en asaltos a los fondos públicos de las naciones, sobre todo de América Latina. Y es por eso que vemos cómo se entregó al narcotráfico, al narcoterrorismo, instituciones como las Fuerzas Armadas, cómo se filtró a la propia policía para que no actúe, cómo se desarmó a la ciudadanía para que no reaccione frente a los asaltos, los robos y secuestros. Esta maquinación es científica, no es casual, no es que se vio de que en México fue casual el tema de que el auge del narcotráfico y la sociedad... ¿Usted quiere decir, Gino, perdón que le interrumpe, que hay una agenda? Pero por supuesto, esto nace en México y en Colombia, en donde se asocian los carteles mexicanos y colombianos para hacer de América Latina su fábrica de producción de droga, pero a su vez el gran mercado de consumo interno. Y por eso es que se crea la famosa tabla de consumo, no solo en Ecuador, sino en muchos países de la región. Por eso es que vemos que hay una especie de concierto transnacional de los carteles para apoderarse de todos estos países, y por eso vemos problemas en Venezuela, problemas en Colombia, problemas en Chile, en Argentina, y México se convierte en el refugio de todos los exmandatarios y exfuncionarios del socialismo del siglo XXI, y es allí en donde realmente se maneja todo el gran negocio transnacional de la droga. Entonces esto es un tema de análisis profundo, pero a su vez sí se pueden hacer muchas cosas, Enrique. Gino, ahí, a esa parte queríamos enfocarnos también. Su lectura y su apreciación con respecto a este tema de la inseguridad que vive no solamente el Ecuador, sino que lo han nombrado algunos países de la América Latina, que de acuerdo a su visión nace con el Foro de Sao Paulo. Sin embargo, he escuchado, ¿no?, y que se viene muchas veces tratando este tema, preguntando, queriendo saber cuál es el fondo, y las respuestas son que se le diga a los gobiernos anteriores el problema, pero no se hace nada por solucionarlo. No nos podemos pasar, doctor Norero, comentando de que este es un problema que nació ahí, sí, hay gente. Hay que pensar en cuál es la situación de solución que se le pueda dar a esta cuestión tan difícil como es la inseguridad. De acuerdo a su lectura también, ¿cuáles serían esos mecanismos, esas herramientas, esas acciones inmediatas para poder ir rescatando un poco esta situación de control con respecto a los temas de inseguridad? Yo creo que lo primero que debería existir es una convocatoria por parte del presidente de la República a todos los integrantes de las diversas funciones del Estado para firmar una especie de plan tipo Moncloa, en donde haya el consenso para actuar y combatir al narcoterrorismo como debe de ser, y por lo tanto exigirle a los jueces y fiscales que cumplan con sus obligaciones, a los asambleístas reformando aquellas leyes, derogando la tabla de consumo de la droga, aplicando mano dura en las sentencias para tipo de delitos como el sicariato, como el asesinato en masa, como el que se está descuartizando a los cadáveres y cosas por el estilo. Hay unas nuevas tipos de delitos que son realmente atroces y que no están tipificados en el Código Integral Penal. De tal manera que tiene que haber un concierto y la voluntad de todas las funciones del Estado de estar juntos para combatir el narcotráfico. Punto 2. Hay que darle todo el apoyo político y los recursos financieros a la fuerza pública, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, porque no nos olvidemos que estos últimos 14 años hubo una mano negra que intentó desestabilizar, descohesionar y crear pugnas internas, tanto en la Policía como en Fuerzas Armadas. Por eso se han dado casos de sublevación, de intento de sedición, inclusive en un momento determinado dentro de la fuerza pública. Y por otro lado, quienes están al frente de los ministerios del Frente de Seguridad, que es el Gobierno y Defensa, yo creo que deben de tener el liderazgo y la decisión de actuar, porque ya insisto, los discursos ya los hemos escuchado, los análisis, y se necesita gente de acción, que tenga liderazgo, que tenga compromiso y que tenga lealtad, y en eso es imprescindible tomar acciones
y valorar que la gente tiene que ser calificada en función de sus resultados, Enrique, porque no podemos seguir con los discursos que vienen tanto del ministro de Defensa como de la policía, diciendo que están estudiando, que van a crear inteligencia y que van a actuar, y mientras tanto nos siguen asesinando, nos siguen robando, nos siguen secuestrando. Y hay algo que es fundamental. Aquí cada institución, sea policía o Fuerzas Armadas, tiene que cumplir con su tarea. Porque se dice que los militares no quieren subordinarse a los policías. Pero si ustedes cumpliesen sus tareas y competencias como manda la Constitución, ¿y qué deberían hacer, por ejemplo? Ustedes deberían impedir que, por ejemplo, Fuerzas Armadas, el contrabando de drogas que ingresa a través de las fronteras, el contrabando de drogas que también ingresa por vía marítima y por vía aérea, y eso son funciones específicas de la Fuerzas Armadas, Fuerza Naval, Fuerza Terrestre y Fuerza Aérea. ¿Qué está pasando? ¿Y falta el liderazgo chino para Falta no poder replantear un tema en la seguridad al interior de Fuerzas Armadas? Que vemos día a día capturas de grandes embarques de droga. Y me nos asombra, porque ¿cómo puede ser que haya tantos capturas? Quiere decir que está ingresando en cantidades universal. Por supuesto, se dice que solo el 10% del total que ingresa se captura. Imaginemos, si se captura 200 toneladas, estamos hablando de 2.000. Claro. Entonces estas cosas son las que no pueden darse en el Ecuador. Fuerzas Armadas tiene que exigir que sus miembros, todos sus miembros, se comprometan a cumplir con sus tareas e impedir que ingrese la droga por las fronteras, a impedir que ingresen los precursores químicos, a impedir que ingresen armas y explosivos, y a impedir que ingresen personas, porque también el otro tema es que están ingresando ciudadanos con un pasado judicial perverso, y todavía no escucho que se va a exigir a quienes ingresen al Ecuador el pasado judicial o el récord policial, como se conoce acá, porque eso es fundamental. Siguen ingresando delincuentes por nuestras fronteras, y los mismos militares dicen que hay muchos pasos clandestinos, pero ¿y qué hacen para evitar que ingresen? Entonces allí se dice que solamente 1.000 hombres están destinados a la frontera. Perdónenme, pues tenemos más de 40.000 hombres y deberían todos movilizarse. Y el que quiere ser abogado, economista, ingeniero de las Fuerzas Armadas, pues salga de las Fuerzas Armadas, y aquellos que tengan la vocación de realmente ser militares, defender los intereses vitales y los objetivos nacionales permanentes, a ellos hay que darle todo el respaldo y el soporte material y técnico para que cumplan con su tarea. Lo mismo pasa en la policía. Yo creo que la policía tiene que desconcentrarse, Enrique, porque seguir con esta estructura piramidal, como que si las fuerzas policiales son Fuerzas Armadas, tratándose de que ellos tienen contacto y responsabilidades al interno con las comunidades, me parece una equivocación. Yo creo que cada jefe provincial o de distrito tiene que ser el responsable del territorio de su distrito y de su provincia, de tal manera que por resultados, si el jefe de distrito en un mes no me baja todos los niveles de inseguridad, de captura, este señor no funciona, y habría que evaluarlo. Y evaluarlo, a ver si no tiene también alguna complicidad. Con ese análisis, doctor Norero, para proseguir con el mismo, luego de la pausa, seguiremos aquí en Enfoque Ciudadano, hoy con el doctor Jorge Norero González, tratando un tema sensible, preocupante para la ciudadanía, como es la inseguridad que atraviesa no solamente la provincia del Guayas, sino el país. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Hola,
Soy Pedro Palacios. Y yo soy Sujei Mendoza. En la actualidad, la tecnología es el pilar fundamental para toda empresa de éxito. Es por eso que en esta ocasión hablaremos de IoT, Internet de las Cosas, importancia de las Big Data, el poder de las APP con Cloud e inteligencia artificial. Esto y más son temas que usted conocerá aquí en Plus Solution Tech. Un programa que le dará los componentes tecnológicos que se requieren para solucionar situaciones que le impiden ahorrar y ser eficientemente productivo. Además, tendremos como invitados a expertos en tecnología que aportarán con sus conocimientos para que usted conozca todo sobre soluciones tecnológicas que su empresa pueda necesitar. Sintonícenos todos los martes a las 9 horas por el canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Volvemos en este enfoque ciudadano hoy en Canal TV Digital con el doctor Jorge Norero González. Doctor Norero, estamos haciendo un análisis antes de al corte y usted hablaba de que los jefes distritales deberían ser evaluados en función de las actividades y de la reducción de delitos que se puedan cometer. ¿Podemos ir con el análisis? Sí, decía que por resultados hay que evaluar a los jefes distritales o provinciales que tendrían bajo su responsabilidad la elaboración de la estrategia y de las acciones que en sus distritos, en sus provincias, ellos tengan que implementar, de tal manera que no dependan del centralismo de la Comandancia General o del Estado Mayor de la Comandancia General para ellos tomar por iniciativa propia lo que se tiene que hacer y escoger también aquellos elementos que van a ser decisivos en su combate a la delincuencia y al crimen organizado, porque aquí hay que establecer que son dos los actores que en inseguridad están actuando, que es la delincuencia común y el crimen organizado. Transnacional. Claro, transnacional y nacional, porque lo que está sucediendo en los centros penitenciarios es un crimen organizado nacional que tiene vínculos, por supuesto, con organizaciones criminales transnacionales, sean carteles de Colombia o de México. Y también ahora se está incorporando otro tipo de mafias, la albanesa, la rusa y quién sabe. ¿Cómo han entrado tantas, doctor? Porque no se exige el pasado judicial y en el Ecuador entra Raimundo y todo el mundo y estas cosas tienen que parar, porque aquí tenemos que ser selectivos. Al Ecuador tiene que entrar gente que quiera invertir y producir en el Ecuador y que no tenga antecedentes penales. El que es delincuente que se quede en su casa y aquí tenemos que deportar a todos los delincuentes que se encuentren de manera ilegal, causando la inseguridad, la desestabilización y la incomodidad. Porque el Ecuador tenemos que los ecuatorianos protegerlo en nuestra casa. Claro, y en nuestra casa no pueden estar invitados indeseables. Y por eso es que yo creo que esa es una política que se tiene que implementar. Por otro lado, también creo que es fundamental de que en el ámbito judicial tiene que haber correctivos. Y si los jueces y los fiscales tienen miedo, porque pueden ser amenazados por los narcoterroristas, pues entonces habrá que crear los jueces sin rostros, Enrique, porque esa es la única forma de darles a ellos las garantías, porque como no se conoce quiénes son los jueces que van a sentenciar a fulano sutano, capos del cartel de Sinaloa, del Sol o lo que fuese, entonces ellos ahí van a sentir confianza para actuar como debe ser, con probidad y con verdadera independencia. Y estas son las cosas, yo creo que muchas cosas se pueden hacer. Lo que no podemos seguir permitiendo, Enrique, es que se nos vaya de la mano las instituciones que tienen por obligación que darnos la seguridad. Y en materia de seguridad también, y esto es algo que es fundamental, no se puede decir todo aquello que se tiene que hacer, porque entonces los delincuentes van a estar advertidos. Y ellos sí tienen inteligencia, una inteligencia mucho más eficiente que la que tiene, por ejemplo, la policía,
Porque cuando se van a hacer los operativos, lo primero que hay que saber quiénes son, dónde van a hacer los operativos, son los delincuentes, son las mafias, y hacen el juego del gato y el ratón, y estas cosas son las que no pueden darse, porque no nos pueden tomar el pelo a los ciudadanos. Y los operativos no pueden ser solamente esporádicos o cuando ellos, cuando no sientan hambre. Es decir, yo creo que los operativos tienen que ser sorpresa 24 horas y a cada momento. Y tiene que acabar aquella política de que el policía o el militar no se sientan protegidos. El Estado tiene que darle todas las garantías. Y en el tema del uso progresivo de la fuerza, yo creo en esto tengo que ser un poco muy claro. El Estado está en su obligación de actuar de forma frontal y decisiva ante los delincuentes que con armas amenazan la vida de ciudadanos inocentes. Porque no podemos, con el cuento de los derechos humanos, quedarnos de brazos cruzados, y también, no es menos cierto, que si el policía o el militar no se siente respaldado por su Estado, tampoco va a actuar. Entonces aquí tenemos que cambiar la política de visión, de percepción y de acción. En esa parte, ¿usted está de acuerdo con los ciudadanos previo a un análisis, un estudio psicológico, vuelva a existir el porte de armas? Pero por favor, eso es parte del derecho a la defensa que tenemos los ciudadanos. El hacer uso del porte y tenencia legal de armas, cumpliendo por supuesto hay una ley específica de control de armas en donde se establecen qué protocolos, qué requisitos psicológicos, psicométricos, etcétera, para poderle otorgar a alguien el que pueda usar una... Ahora, eso se le exige al ciudadano honesto, común, pero el delincuente no necesita permiso para portar armas, pues. Cargan fusiles ahora. Cargan fusiles, si es necesario misiles, si es necesario... ¿Por qué cargan fusiles si son armas de alta... Eso nos indica de que no se está cumpliendo con la competencia y la obligación que tienen las Fuerzas Armadas de impedir que por las fronteras ingrese material bélico, explosivos y las drogas. Por eso indico, aquí cada institución tiene que cumplir con su obligación, y quien no cumpla con su obligación se tiene que ir, y tiene que ser además sancionado, porque no hacer y hacerse los tontos, de que no ven, que no escuchan y no dicen nada, es porque ahí puede haber complicidad. Entonces tiene que haber una depuración al interior de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para sacar a todos esos elementos tóxicos y que están comprometidos con el narcoterrorismo, para poder realmente exigir que la institución cumpla con su obligación, competencias que están establecidas en la Constitución, de tal manera de que si Fuerzas Armadas cumpliese con su obligación de impedir que ingresen por vía terrestre, aérea y marítima drogas, precursores químicos, explosivos y armas, otro sería el destino interno. Claro. Si la policía tendría allí también mayor capacidad para actuar con seguridad de que no van a tener por parte de los delincuentes no solamente metralletas o fusiles, también no me extrañaría que comiencen los carros bombas a explosionar en las calles. Esto de los dos cadáveres que aparecieron colgados en el puente peatonal en Durán es la señal inequívoca que estamos entrando ya en otro territorio mucho más perverso, mucho más duro, y que nos tiene que alertar, porque no podemos dormirnos en nuestros laureles. Yo creo que de discursos, Enrique, estamos ya hartos. Se necesita acción y resultados. Doctor, hay muchas personas, muchos ciudadanos que lo siguen, usted es muy fuerte en sus editoriales, desnudando la realidad que vive este país, en muchos temas, en este caso específicamente de la seguridad. Hay muchas personas que comentan y que dicen que se necesita un ciudadano de sus características que tenga las agallas suficientes, la valentía, la decisión de poder asumir un rol en este sentido para poder combatir este tema de la inseguridad. ¿Usted estaría dispuesto a asumir un rol pese a todos los riesgos que implicaría una posición de esa naturaleza? Yo creo que parte del perfil que debe tener un ciudadano, cualquier ciudadano para ser ministro en cualquier área, es tener idoneidad y conocimiento. Yo creo que la época de los figuretes, de aquellos que quieren ser ministros por calentar el cuerpo o por decir que su currículo que fue ministro ya tiene que acabarse, porque la incapacidad, la ineptitud de alguien que asume unas funciones y no es competente puede ocasionar
terribles problemas internos como más muertes, más asaltos, etcétera, etcétera. Ser ministro de gobierno, ministro de defensa en el área del frente interno y el de la defensa externa son funciones delicadas que realmente comprometen al ciudadano y su familia, porque se enfrentaría uno a carteles que no están dispuestos a ceder sus espacios que ya han conquistado por mucha corrupción, con mucho soborno. Territorios que están plenamente controlados por Entonces, quitarles a ellos esos espacios es duro y es una guerra desigual. Y bien lo decía el presidente, esto es una guerra desigual porque los mafiosos, narcoterroristas, tienen todos los recursos del mundo. Tienen comprado jueces, tienen comprado asambleístas. Y romper esas estructuras es un trabajo duro, persistente y no solo una golondrina no hace verano. En esto tiene que ser verdaderamente un equipo interdisciplinario y con el apoyo internacional. Los Estados Unidos, el presidente Biden ha declarado de que no va a haber tregua contra los narcoterroristas. Y lo que sucedió hace poco en Medio Oriente, en que se eliminó a uno de los capos de ISIS, eso da la pauta de que Estados Unidos está dispuesto a ayudar en el mundo entero todo lo que sea guerra contra el terrorismo, narcotráfico, etcétera. Lo mismo lo ha planteado el gobierno colombiano, el presidente de México. Es decir, existe al menos la buena voluntad internacional, y en esto también Israel, el Reino Unido, también el presidente ha señalado que nos quieren ayudar, pero nos van a ayudar asesorando, pero también deberían ayudarnos con medios, porque el Ecuador necesita, por ejemplo, de la ayuda tecnológica, de los satélites, para poder detectar en el interior de nuestros territorios los lugares en donde se fabrica la droga, porque en la zona oriental, inclusive en la zona de Manabí, en la zona de nuestra región interandina, existen estos laboratorios, existen cultivos de droga que hay que realmente ir y destruirlos, porque la guerra es con todos los medios, no es, yo lo escuchaba ayer al señor Fausto Cobes, que no podemos ir de frente, no señor, la guerra es con todos los recursos que tiene el país. No hay tregua. No hay tregua, no hay manos blandas. No, aquí se tiene que actuar con toda la fuerza que tiene el Estado para eliminar al enemigo. Y eso, doctor Norero, es lo que reclama la ciudadanía. O sea, la gente, los ciudadanos permanentemente, nosotros estamos, usted sabe, en contacto con la ciudadanía y escuchamos permanentemente a través de los medios, a través de este canal y de otros canales también de comunicación, que el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos están clamando por un cambio en el manejo de la política de seguridad en el Estado ecuatoriano. Pero dicen también que necesitan hombres que tengan la valentía, que tengan las agallas, que tengan el valor y la decisión suficiente para enfrentar este gran problema que cada vez va agigantándose más. Y luego de este planteamiento que le voy a dejar hecho, doctor Norero, le vuelvo a preguntar, ¿usted estaría dispuesto a asumir este rol en el caso de que en algún momento el gobierno nacional lo llame a colaborar en esta situación tan delicada como es el tema de la inseguridad? Luego de la pausa, volvemos con el doctor Norero para este análisis interesante, importante, ilustrativo y sobre todo para que los ciudadanos sepan de primera mano cuál es la actitud, cuál debe ser la actitud y la decisión con respecto a este tema de la inseguridad que es tan delicado. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Porque los hinchas del Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que apoyan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Me preguntas tú y me lo haces jurar por Dios a quién pertenece mi corazón. Yo te lo diré, al equipo que me dio. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también a nosotros las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es Barça Kids. Como si lo bateara yo, se me sale el corazón.
El biomagnetismo es una terapia alternativa en el que se utilizan imanes para eliminar virus, hongos, bacterias, parásitos y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. Es un sistema terapéutico que estimula la función normal del sistema inmunológico, el aumento de la circulación y oxigenación, recuperando su salud y mejorando su calidad de vida. No es invasiva, no causa dolor, no tiene efectos secundarios, no produce daños ni efectos colaterales. Biomagnetismo Guayaquil te devuelve la salud. Te esperamos en Vélez 1114 y Machala, segundo piso. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Volvemos con este enfoque ciudadano, tratando un tema tan sensible y de muchísima preocupación para la ciudadanía de este país como es el tema de la inseguridad. El doctor Norero, antes de irnos al corte, yo le preguntaba que le hablaba de ciertos antecedentes de las personas, de los ciudadanos que están visualizando que el cambio debe venir por las personas también, ¿no? Que tengan la decisión de poder actuar sin compromisos, sin miedo, pisando fuerte. Usted está, una vez más le pregunto, antes de ir a otro planteamiento, ¿está decidido a asumir ese rol pese a que hay un riesgo inminente desde el momento que usted asume unas funciones tan delicadas? Es decir, asumir una posición sin tener todo un apoyo desde el presidente de la República y de otras instituciones que son fundamentales sería realmente solamente ir a calentar un puesto. Yo creo que para poder... ¿Usted está claro en lo que hay que hacer? Sí. Yo creo que para poder aceptar unas funciones como ministro de Gobierno, ministro de Defensa, se necesita, en primer lugar, el apoyo político. En segundo lugar, tener el control de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Porque, ¿qué es la Secretaría Nacional de Inteligencia? Es la institución que se encarga de recabar toda aquella información que pueda afectar los intereses vitales de un país y entregarle de manera procesada esa información al tomador de decisiones para que actúe. Pero lamentablemente, inteligencia no está haciendo nada que nos permita, o que les permita a aquellos que tienen la obligación de actuar, darle la información oportuna, pues. Y por eso es que vemos que las fuerzas de policía van a veces ciegas, lo mismo que las fuerzas armadas, pues no tienen la información, no hacen inteligencia. No van a los lugares adecuados. Si no hacen la investigación, no se filtran, no se camuflan incluso para ir a aquellos lugares en donde operan estas bandas criminales y actuar pues con la eficiencia que corresponde. Entonces esto es fundamental. Aceptar por aceptar una función sin tener el apoyo de lo que se debe hacer también es un riesgo todavía mayor a aquel del que no sabe qué hacer. Entonces yo creo que el presidente Lasso tiene que tener la decisión de que si efectivamente quiere combatir el narcoterrorismo, porque aquí no es narcotráfico, el microtráfico, aquí hay narcoterrorismo y los sicarios son el brazo armado del narcotráfico. Entonces aquí hay un terrorismo urbano que lo están ejecutando los sicarios y por eso es ese estado de inseguridad y de violencia que vemos no solo en Guayaquil, en Durán, San Borondón, sino en toda la provincia, en todo el país. Lo que pasó en Machala ayer, que decapitaron a alguien y lo tiraron en una maleta. Es decir, esos son síntomas inequívocos de que incluso se está amenazando ahora a los funcionarios portuarios, se los está asesinando, porque no se someten a las extorsiones y a los chantajes que piden estas mafias que quieren por eso contaminar los containers para mandar su droga hacia el exterior. Es decir, aquí se tiene que militarizar los puertos, los aeropuertos, tiene que haber presencia que disuada al crimen de no cometer su fechoría con tanta impunidad. Les decía que acabo de ver y ser testigo de cómo 2 ciudadanos amenazaban a otro y lo asaltaban. Y la impotencia de no poder tener un arma porque me prohíbe el Estado de que pueda ayudar a otro ciudadano. Eso es inconcebible, pues.
Es una democracia en donde supuestamente el Estado tiene que ser el garante de la seguridad de la vida, de los bienes de los ciudadanos. No le puede prohibir al ciudadano honesto que cumple requisitos a poder tener y portar un arma, porque tienen miedo, porque en la época pasada no querían que haya una sublevación armada del pueblo frente a los abusos de gente autoritaria que quería someter al Estado, a los ciudadanos, a los fines prósperos de ellos saquear los recursos públicos. Pues. Es que ese es el tema. Entonces no querían que la gente esté armada. Y para darle también total impunidad a los delincuentes de que puedan organizarse, de que puedan tener los carteles y apoderarse de todos los lugares del país. Doctor, el tema que usted topa con respecto a la inteligencia, a los temas de inteligencia son bastante preocupantes porque realmente el trabajo de inteligencia, de acuerdo a lo que usted conoce, a su experiencia, tiene que ser preventivo, es decir, ubicar el problema antes de que sucedan los hechos, pues. Si no tiene sentido la inteligencia, pues. Porque venir luego que se han dado los hechos, los asaltos, los crímenes, decir, es que tenían antecedentes penales, por favor, pues. Eso no es justificativo. Es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Nos están viendo la cara de tontos y eso no es así. La inteligencia tiene que actuar de manera preventiva y anunciarle a quien tiene que tomar una decisión qué cosas hacer, qué curso tomar, cómo neutralizar, porque es decir, llorar sobre leche derramada no tiene justificación. Entonces el Estado allí no puede seguir siendo socios de culposos por no actuar de estas mafias. Es decir, el Estado tiene que actuar con todas las fuerzas que tiene a su alcance, los recursos materiales, los recursos humanos, darle el apoyo total de las instituciones a la fuerza pública para que actúe y nos proteja, porque eso es fundamental. Sin un apoyo político y un apoyo institucional, ni la policía ni las Fuerzas Armadas va a actuar por temor a que mañana ellos van a ser los próximos presos. Y ya hay como más de 100 policías presos, detenidos por uso excesivo de las armas. Doctor, ¿te da la sensación de que al presidente de la República, al presidente de la República no le está llegando la información adecuada para la toma de decisiones? Porque cada vez la situación, en lugar de mejorar o corregirla, se va deteriorando más, y ya la gente comienza a comentar que van a tener que hacer justicia por sus propias manos, y eso es un síntoma tampoco no muy bien visto. Es decir, ya cuando la gente, ante la impotencia en el estado de indefensión que se encuentra, comienza a pensar de esa manera, puede generarse un problema, una explosión social mayor. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, sobrevivir es la última opción que nos queda frente a las amenazas que puedan arrebatarnos la vida y la seguridad de nuestras familias. Y eso sería ya un estado casi en extremo, en donde ya allí no existiría un estado, allí existiría un estado de barbarie, viviríamos una especie de tinglado en donde el más fuerte sobrevive al menos fuerte, y en ese estado de barbaridad y de incivilidad no podemos caer y estamos al borde de caer. Yo creo que en esto el presidente sí tiene que darle prioridades a ciertos temas, y el tema de la seguridad es fundamental. Es evidente que sin recursos económicos no te puede tener una buena seguridad porque faltarían medios, pero tiene que haber políticas de Estado que le permitan, con los medios que tenemos, utilizarlos como deben de ser, de manera frontal. Por ejemplo, si yo fuera presidente de la República, hubiera establecido hace rato, en los 9 meses que tengo que ya de presidente, hubiera establecido que dentro de un cuartel militar se construya una prisión de alta seguridad para todos aquellos criminales súper peligrosos y capos del narcoterrorismo. Allí los tendría dentro de un cuartel, dentro de las instalaciones del territorio de un cuartel. Como lo hicieron a Abimael Guzmán. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar, y el presidente tiene que saber asesorarse. Es decir, y actuar con sentido común. Presidente, usted tiene todo en su entorno, un ejército de seguridad, lo tienen sus familiares, pero los ciudadanos comunes no tenemos ni siquiera el derecho a portar un arma. Y si tenemos un arma, llega la policía y nos meten presos. Y adentro nos van a eliminar. Estas son cosas que no pueden darse en un Estado en donde debe de existir garantías a los ciudadanos. Se dice que este es un Estado de derecho, garantías, libertades.
Pero ¿qué libertades, derechos y garantías tenemos cuando cualquier criminal viene, nos asalta y nos aniquila? Eso no es vivir en un estado de derecho. Eso es vivir en un estado de inseguridad, en donde el ciudadano es víctima permanente de la desidia y de la ineptitud de ciertos funcionarios que no cumplen con su obligación, que es de servir y de protegernos. De acuerdo, doctor Norero. Realmente yo, no solamente yo, sino le estoy diciendo a la ciudadanía que tengo algunos mensajes que me han llegado y por supuesto van a ser, dice el arquitecto Julio Moreno, es insostenible el tema de inseguridad. Ya no salgo ni a hacer deportes. Acá dice José Castro, en mi sector, que es un sector popular, permanentemente asaltan a vista y paciencia de la gente. Bueno, hay un poco más de mensajes. Doctor, dentro de esta problemática del tema de seguridad que involucra a una serie de instituciones, hay un tema sensible también al quien hay que tomar el toro por los cuernos, que es la función judicial. ¿Cuál sería su visión con respecto al tema judicial? Es decir, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Una consulta popular? ¿Un planteamiento para que se haga una reestructuración total del sistema de justicia? ¿Qué sería lo necesario hacer ahí de acuerdo a su óptica, doctor? Mire, yo el día martes estuve en una reunión con unos amigos y dentro de ellos habían 2 jueces y comentaban porque esto de la inseguridad es un tema que ya ahora es recurrente en todas las reuniones. Nadie está libre de ser asaltado, de sufrir algún percance producto de la inseguridad que vivimos. Y en la reunión yo le comentaba a los jueces, bueno, ¿y ustedes qué opinan al respecto? Uno de ellos me dijo, discúlpeme doctor, me dice, pero yo he recibido como juez amenazas de mafiosos y por mi seguridad y la de mi familia yo he tenido que dejarlos libres. Pero entonces le dije, discúlpeme doctor, ¿qué le pasa? Usted es un juez. Si usted no se siente competente y se siente amenazado, renuncie, pues. Porque usted está dejando entonces que mañana a los ciudadanos honestos de este país, que necesitamos tranquilidad para poder desarrollar nuestras actividades, porque sin seguridad no hay inversiones, no hay desarrollo, no hay nada, Enrique. Usted con su conducta de cobarde y canalla, porque así le dije, usted es cobarde porque no denuncia y canalla porque está de alguna manera aupando a que estas redes de corrupción se sigan apoderando del Estado. Eso no puede ser, pues. Y allí el gobierno, el presidente, dentro de su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y las constituciones en el ámbito de sus competencias, está la de exigir que las otras funciones actúen también con probidad y que se depuren del cuerpo de jueces y de fiscales a esos malos elementos que los hay, y que con amparos constitucionales los destituyen y los vuelven a regresar. Eso es inaceptable. El que fue destituido por corrupto no puede regresar a ser juez, porque entonces estamos entregándole que la justicia la manejen los corruptos. Entonces por eso es este estado de inseguridad creciente y de esta percepción en que nadie se siente protegido, ni siquiera en la ciudadela, con todas las seguridades, con todos los herramientas. Ya dentro de las ciudadelas se asalta, se asesina dentro de los centros comerciales. Es decir, no hay un lugar en el país, ni en las iglesias, sí, no hay un lugar en el país en donde alguien pueda sentirse con total seguridad. Doctor Norero, luego de la pausa traemos a la parte final de esta entrevista muy interesante, con un pleno nivel de audiencia, aquí en Enfoque Ciudadano. Volvemos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Cuida tu salud y tu cuerpo con agua pura y libre de bacterias. Para eso te traemos lo mejor en purificadores de agua con sistemas por membranas, ultravioleta, ozono, ultrafiltración y agua alcalina, que elimina 3 clases de contaminantes de agua: físicos, químicos y bacteriológicos. Nuestros equipos están diseñados con la mejor tecnología para el tratamiento de agua pura.
con procesos 100% comprobados por nuestros clientes en calidad, eficiencia y durabilidad. Somos reconocidos como proveedores confiables con sistemas de purificación utilizados por su uso doméstico, comercial e industrial. Ventas al por mayor y menor. Contamos con todos los repuestos y filtros de reposición. Además, disponemos de plantas industriales para todo negocio. Adquiera ahora mismo el equipo de su preferencia en calidad y pureza total de agua. Venta, instalación y servicio técnico. Crédito directo y con 1 año de garantía. Rose, representante exclusivo en todo el Ecuador. Para pedidos, llámenos al 099-518-2552 o al 0999-330896. Con Rose, el agua es vida. Ser azul no solo es ver partidos y apoyar en las gradas. Ser azul es llevar la pasión al máximo pensando en el futuro del club. En 1 hora con Pepe Aguad hablaremos sobre la actualidad del club más grande del Ecuador y otras disciplinas como el box, el básquet, el béisbol, la natación, el ciclismo, entre otros. Contaremos con invitados de lujo como ex glorias del club, socios, empresarios, hinchas, dirigentes que compartirán sus experiencias vividas desde el camerino y en el campo de juego. Acompáñanos en esta aventura azul todos los jueves a la 1 de la tarde, su reprise todos los sábados 9 de la noche en tu programa 1 hora con Pepe Aguad, solo aquí en tu canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Hemos estado conversando con el doctor Jorge Norero González sobre un tema de fundamental importancia para el país, ¿no? Que es el tema de la seguridad. La inseguridad campea y por supuesto en ese ámbito pues nadie quiere invertir, los negocios, los emprendimientos de algún tipo de negocios no quieren levantarlo porque dicen nadie va a mi negocio. Y ahora peor en las calles. Usted nos comentaba, doctor Norero, hace un momento que usted fue testigo presencial de un hecho delictivo en un sector que aparentemente con policías y con vigilantes del ATM se da. O sea, quiere decir que esto se agrava cada vez más. Los decapitados, los colgados en los puentes. Entonces, doctor, ya para concluir esta parte final de la entrevista, esta muy interesante entrevista con un altísimo nivel de audiencia aquí en Enfoque Ciudadano, en TV Canal Digital, ¿qué recomendaciones usted le diría puntualmente? Le digo directamente al presidente de la República, porque es quien tiene que tomar la decisión desde el Ejecutivo para poder implementar de una manera radical un cambio que genere tranquilidad en la ciudadanía, porque la ciudadanía no aguanta este sistema de inseguridad, esta situación de inseguridad que vive la provincia del Guayas con mucha más intensidad y el Ecuador entero. Doctor. Yo creo que el presidente Lasso tiene la obligación ineludible de tener en su entorno gente idónea. Gente que no sea solamente abogado, porque los abogados pueden tener una parte del conocimiento en materia legal, pero en materia de seguridad se necesita tener conocimiento en materia de seguridad nacional, defensa interna, defensa externa, doctrina, de tal manera que estas cosas son fundamentales para cuando se tenga que tomar decisiones y actuar, hacerlo con eficiencia. No lo podemos tampoco dejar cuentear con pura teoría, porque hay que pasar de la teoría a los hechos, y esa es la parte fundamental que yo no veo que se está realmente aterrizando. Cuando lo escucho hablar a Fausto Cobo, habla como que si estuviera ante una audiencia con estudiantes, pero señor Cobo, demuestre el resultado, pues. Usted ha pasado por la penitenciaría, ha pasado ahora tan inteligencia, anticípese pues y diga, por gracias a la inteligencia, le dimos la información a la policía, a las Fuerzas Armadas y estos operativos son producto del trabajo ejecutado por nosotros. Eso no lo hemos escuchado.
De tal manera que usted, presidente de la República, tiene la obligación de tener asesores con verdadero conocimiento de nuestra realidad. Los asesores externos sí, ciertamente son importantísimos y son valiosos cuando, además de su aporte intelectual, nos acompañan con aporte económico y aporte material, uso de tecnología, satélites, uso de inteligencia, porque también hay en esto también, por ejemplo, la UAF es fundamental, señor presidente, para saber quiénes son los que lavan los activos. Y no hemos escuchado hasta ahora, en los 14 años que la UAF haya dicho, estos fulanos son los que han estado lavando productos del narcotráfico. ¿Y por qué ese silencio? Es decir, dentro de la propia función ejecutiva usted tiene instituciones que pueden ser fundamentales para el combate contra el narcoterrorismo. De tal manera que hay medios sin necesidad de gastar muchos recursos económicos. Es decir, se puede racionalizar los recursos y hacerlos que operen de manera más eficiente cuando quien tiene a su cargo la decisión de que se ejecute tal o cual plan o cual estrategia, tiene el conocimiento y convoca a los jefes militares y policiales a que se ejecuten y den resultados. Si no dan resultados, se van a sus casas. Así de fácil, Enrique. Es decir, yo creo que decisiones, medidas terminantes. Así es, por resultados se tiene que evaluar, incluso al ministro. Si el presidente viene y me dice, a ver, ingeniero Enrique Ponce, usted va a ser nombrado ministro de gobierno, tiene 3 meses para que este tema de percepción de inseguridad y de grave conmoción interna, porque se vive una grave conmoción interna, me la disminuya o se va a su casa. Desde ya, señor presidente, aquí está mi renuncia. Yo voy a actuar por resultado y me someto a esto. Porque tiene que ser una obligación del funcionario público darle resultados, porque por eso le van a pagar un sueldo y si no se siente competente renuncie, porque hay que tener dignidad. Correcto, clarísimo, doctor Norero, su pronunciamiento, porque este es un tema que hay que asumirlo con todo el nivel de responsabilidad, valentía y decisión. Y yo pienso que el presidente de la República pues va a tener en cuenta sus criterios y sus comentarios, porque realmente hemos observado en muchas manifestaciones ciudadanas a través de las redes sociales que la gente pide pues cambios urgentes con respecto a cierto nivel de funcionarios que no están generando ninguna expectativa y no le están generando ninguna tranquilidad a la ciudadanía. Estamos terminando esta entrevista con el doctor Norero, a quien lo dejo con sus últimas palabras para la ciudadanía. Doctor Norero. Los principales derechos humanos que el gobierno tiene que tutelar tienen que ser los derechos humanos de la gente de bien, de nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos, que nos subordinamos al cumplimiento de la ley y de las exigencias que las instituciones públicas y la propia Constitución y la ley nos obligan. Tenemos como ciudadanos 2 lenguajes, el de la obligación y el de los derechos. Y tenemos dentro de nuestros derechos a exigir que el Estado nos brinde las garantías para poder desarrollar nuestras actividades con total seguridad y en paz. Y esa es una situación que lamentablemente hoy no lo estamos viviendo. Y el gobierno está quedando mal ante todos los ciudadanos por no ejercer una de estas competencias que son fundamentales para la vigencia de un Estado democrático y de derecho, dar seguridad. Y esa es una obligación que usted, señor presidente de la República, tiene sobre sus espaldas, sobre sus hombros, y que necesariamente tiene que hacerlo con compromiso, con lealtad y con carácter. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Gracias a usted, doctor Norero, por la gentileza de asistir a este Enfoque Ciudadano aquí en Canal TV Digital. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias, un abrazo, hasta pronto.